Hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente conectarnos con ustedes. Después de un tiempo, realmente toda esta temporada me ha servido a mí para poder tener una mayor comunión con Dios. Él ha trabajado muchas cosas conmigo y estoy lista para poder entregar lo que el Señor ha preparado en nuestros corazones a los que vamos estudiando la palabra. Te pido que inclines tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey. Hoy venimos, papá, para pedirte que seas tú mismo, nos muestres tu palabra y hagas ese despliegue de tu conocimiento para cada uno de nosotros y podamos disfrutar juntos contigo de ese amor incomparable, de tu conocimiento, de tu sabiduría, porque sabemos que cuando viene la revelación en nuestras vidas, habrá transformación para cada uno de nosotros. Pues, precioso Padre, en este día daremos inicio a esta serie y sabemos que tú nos vas a acompañar en todo en este proceso y en esta enseñanza, y te damos gracias por eso. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, el día de hoy vamos a dar inicio a una serie que estoy segura que va a ayudar a edificar tu vida, y te pido que tomes mucha atención. Sé que va a ser muy intenso, pero va a ser poderosa. Así es que te pido que cojas tu Biblia y abras a el Evangelio de Juan 15:1. Esta serie, que va a ser de varios capítulos, va a ser desarrollado a través del Evangelio de Juan 15, del 1 al 8. Ya te estás imaginando, si tú conoces la palabra, en el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando nosotros comprendemos y entendemos que nuestra vida está ligada a nuestro Padre Celestial, si tú comprendes que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él no vamos a florecer, no vamos a crecer, entonces implica que tú y yo somos uno con el Padre, ¿verdad? Somos uno con el Padre. Eso tiene que estar bien impregnado en nuestros corazones el día de hoy y en esta serie. El título de esta enseñanza del primer capítulo es La raíz de la gracia. La gracia de Dios es una fuente de la vida. En nuestras vidas, esa vida Zoe que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros viene directamente de la fuente que es nuestro Señor. Esa gracia maravillosa que Él nos entrega para que tú y yo podamos disfrutar de una vida plena, de una vida abundante. La gracia es algo inherente, especial, propio, que trasciende de Él mismo, de nuestro Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad. El alfa, el omega, el principio y el fin. La gracia de nuestro Dios Todopoderoso está trascendiendo, es la esencia de Él mismo que nos ayuda a comprender con claridad que todo viene de Él y todo es para Él. La gracia no está sujeta al tiempo, iglesia, ni está limitada al tiempo, porque es eterno, porque nuestro Dios es eterno, y la gracia igualmente es eterna y no se agota, es inagotable. Y la vamos a encontrar obviamente a lo largo y ancho de la Escritura, y podemos ver que a través del Antiguo Testamento cómo se podía ver ya la gracia que estaba deslumbrando a través de los movimientos poderosos que Dios estaba haciendo en la vida de su pueblo Israel. ¡Guau! ¿Verdad? ¡Guau! ¡Qué ricura! ¡Qué precioso! ¡Qué ricura! Realmente eso es una ricura. Seguramente te estás preguntando, a ver un ratito, María Elena, ¿por qué qué ricura? Sí, qué ricura. ¿Qué significa la palabra ricura? La palabra ricura es algo muy bonito, agradable, encantador, dulce, asombroso, simpático. En un sentido coloquial se refiere a un ser que es adorable, de gran belleza, de gracia irresistible y de carácter muy dulce, atractivo.
Es decir, es un encanto, es una dulzura natural que fluye desde su interior. Es vital y proviene de una fuente divina plena. Fluye esa frescura, esa capacidad de ser fructífero y agradable, porque no es estático. Está en movimiento, porque es una expresión que encanta, es un frescor, es una vitalidad, es una dulzura que nos lleva a una connotación de plenitud y de belleza natural que conecta con una fuente de vida y que se describe a través de sus enseñanzas maravillosas. ¡Wow! ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! Y realmente eres gracioso, Señor. Eso es el título de esta serie. ¡Qué ricura! Eres gracioso, Señor. Todas estas ricuras están a disposición de cada uno de los hijos de Dios. Esta belleza, esta plenitud de gracia, estas cosas maravillosas que son dulces y atractivas, esta capacidad para poder estar firmes, seguros en el momento indicado, toda esta plenitud de fuente de vida, de la grandeza, de la gloria de Dios, está a la disposición de cada uno de los hijos, para que podamos disfrutar de esa gracia abundante. En esta serie vamos a desarrollar varios capítulos, pero en este capítulo 1, la raíz de la gracia, vamos a tocar varios puntos y quiero que tú y yo vayamos a estudiar estos puntos. Primer punto, la aplicación del principio de la primera mención de la gracia. En anteriores estudios que hemos realizado aquí en la iglesia LSD, hemos hablado sobre el principio de la primera mención, pero el día de hoy quiero refrescarte muy rápidamente y decir que el principio de la primera mención no quiere decir otra cosa que es la aparición, la primera aparición, y esta primera aparición suele ser muy significativa y reveladora sobre un tema que tú quieras fundamentar y para que pueda ir en acorde a lo que establece la palabra, el estudio hermenéutico de la Escritura. Esta primera mención puede servir como una clave para poder entender cómo se desarrolla ese concepto a lo largo de todo el estudio que uno puede hacer, y así podremos comprender el significado de las cosas que vamos a ir mencionando, en este caso sobre la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Y cómo aparece la gracia a la luz de la palabra? ¿Saben dónde aparece la gracia? En Génesis 6:8. En Génesis 6:8 vamos a encontrar, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La gracia está relacionada con Noé. Encontró favor delante del Señor y eso era una ricura, verdaderamente una ricura. Tú te imaginas, era hermoso, grandioso, bello, pleno. Te imaginas que el creador del universo, el rey del universo, contemplando la tierra, de cómo se estaba moviendo cada situación en la humanidad, y el Señor de los cielos, el Padre de las luces, mostró su gracia y su favor a Noé, y dice que él le dio ese favor, se inclinó, contempló a Noé y tomó la decisión y dijo: voy a hacer un favor a ese hombre, pero también haré ese favor a toda su familia. Eso es impresionante, ¿verdad, iglesia? Eso es una ricura. ¡Wow! ¡Qué plenitud de su amor, de su gracia que está inherente, emanado del Señor y que va fluyendo a la humanidad! Esa gracia que se desprende del Señor hacia Noé
Está hablando que la gracia no es algo humano. Eso no se inicia en la humanidad. La gracia es sobrenatural. La gracia impartida por Dios viene directamente del corazón de Dios. Entonces la gracia es algo que Dios inmunda al ser humano. Eso es entregado por un ser superior a un ser inferior. El supremo le entrega al inferior. No existe ninguna obligación del superior a hacer ese favor a ese inferior. Pero tanto es el amor de Dios, la gracia, el amor tan tangible e inagotable de Dios, con su abundante misericordia, Él empieza como superior a mostrar ese favor de gracia amorosa, bondadosa, misericordiosa a favor de Noé. Cada uno de estos elementos están presentes y dotados para favorecer a Noé en este tiempo tan difícil en el cual se estaba viviendo, que había un juicio ante la tierra, pero estuvo la mano de Dios, la gracia de Dios, protegiendo a la familia de Noé, perseverando y preservando el linaje de la raza humana para que pudiera continuar dentro del plan de Dios. Dios, al inclinar su gracia y entregar ese favor a Noé, lo que Dios estaba mirando era más allá de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, y Dios estaba trabajando intensamente para preservar, iglesia, la raza humana. En el Antiguo Testamento, cada uno de los hombres, el pueblo de Israel, empezaron a experimentar la gracia de Dios, el favor de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la gente empieza a experimentar la gracia de Dios de una manera totalmente diferente. Punto número 2, a la cual vamos a tratar el día de hoy. La gracia se despliega. Es como que tú tienes una cortina cerrada y quieres ver la luz, iglesia, empiezas a desplegar la cortina para que tú puedas mirar y experimentar esa luz maravillosa de un nivel completamente diferente, iglesia. Y eso es lo que se empezó a vivir en el Antiguo Testamento, porque ya las promesas maravillosas escritas en el Nuevo Testamento empezó a desplegarse la gracia poderosa a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de ese nacimiento virginal, de esa preparación maravillosa. Entonces la gracia empieza a desplegarse como esa cortina que estaba cerrada para que podamos mirar la luz maravillosa. Y aquí hay un cambio que podemos experimentar de una manera considerable, porque se empieza a amplificar las cosas intensamente. Y estamos hablando, ¿por qué? Porque empezaron a haber tiempos completamente especiales que Dios estaba tratando a la humanidad. ¿Y cuáles eran esos tiempos especiales? Estamos hablando que estamos en la 6ª dispensación de la gracia de la iglesia, que esta dispensación es la dispensación de la gracia. Entonces, este principio de la revelación progresiva se va mostrando de una manera poderosa y explosiva. Es como uno va armando un rompecabezas. Dios se va revelando, se va mostrando, va haciendo ver esa luz maravillosa, ese resplandor, esa plenitud de su gloria. Empieza a mostrar ese plan, empieza a mostrar esa verdad a lo largo de la historia de la humanidad. Cada pieza del rompecabezas que se agregaba nos da una imagen más clara de quién es Él y cómo es su gracia.
empezamos a ver de una manera diferente, con una dimensión totalmente diferente, porque la gracia empieza a desplegarse poderosamente a la luz de la palabra. Podemos comprender eso cuando dice en Lucas 2:52, Jesús crecía, la gracia crecía, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Nosotros podemos disfrutar la gracia de Dios en Jesucristo, que nos ha traído para poder caminar en ella, sabiendo que el trono de Dios es trono de gracia. La gracia implica un aspecto favorable hacia una persona. Es un favor, un beneficio otorgado a la persona y se influencia a través de un corazón puro que empieza a reflejar al corazón del que vive bajo la gracia. Empieza a reflejarse a través de esa vida Zoe que el Señor empieza a entregar esa gracia para que pueda haber una vida completamente diferente y ya no intentar vivir con los esfuerzos humanos ni ganar el favor de Dios de una manera diferente, sino que esta gracia poderosa va a crecer y va a llegar a tu vida cuando tú tengas una relación correcta y estable con tu Padre Celestial. Y esa gracia poderosa que empieza a inundar en tu corazón hará que llegue a cautivar tu corazón y tú podrás vivir de esa gracia poderosa y será desarrollado a través de tu comunión y tu relación con tu Padre. Muchos tratan de establecer una relación basada en sus propias fuerzas. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas, o queremos agradar a Dios con nuestras propias fuerzas, o aún más todavía con nuestras propias obras humanas. Algunas religiones están basadas para que tú puedas alcanzar el favor de Dios con las obras. Pero no empieza, la gracia no empieza así. La gracia es un regalo, un favor de Dios para la humanidad. Cuando hablamos de esa gracia maravillosa, estamos hablando completamente de una iniciativa que tiene Dios a favor del hombre, a favor de la humanidad. La gracia es un favor. Es un favor que el Señor quiere entregar para que tú y yo podamos recibir esa gracia y podamos disfrutarla así no lo merezcas. Porque la gracia no está en la condición del ser humano o por lo que hizo el ser humano, cuán portado se encuentra el ser humano, sino que la gracia viene directamente del corazón de nuestro Padre. Dios nos dio ese favor a pesar de lo que tú y yo podamos ser, porque eso es su carácter, esa es su naturaleza. No está basado en el desempeño tuyo o en el desempeño mío, no está basada en la perfección tuya o en la mía, sino que está basada en lo que Él es, en su naturaleza, para que tú y yo, al permitir de recibir esa gracia, vamos a poder vencer todas las luchas actuales que tú tienes para que puedas saltar al futuro y vivir en la plenitud de su gracia que el Señor quiere y tiene preparado para ti, iglesia, y para mí. Entonces la gracia en el Nuevo Testamento se mueve de una manera totalmente diferente y grandiosa. Y tú y yo debemos de recibirla con gozo y alegría y decir: ¡qué ricura! ¡Qué maravilloso! ¡Qué ricura! ¡Qué grandioso! Tercer punto. La gracia no es un permiso divino para hacer lo que está mal. Nunca Dios nos va a dar el permiso para hacer algo que vaya en contra de su palabra. Hay un malentendido de la gente
que cuando quiere caminar bajo la gracia y dice, bueno, el Señor ya me perdonó, entonces estoy deseando, el varón dice, estoy deseando no solamente tener una esposa, sino tener 2 o tener 3. Bueno, si ya tengo el favor de Dios, ¿cuál es el problema? Entonces, uno puede creer que eso es la gracia de Dios. Obviamente que eso no es gracia. Esa es una desgracia para la vida del hombre porque camina en pecado. Una cosa es la gracia y otra cosa es la desgracia del hombre. Cuando no entiende adecuadamente, porque el Dios nunca nos va a dar permiso para hacer lo que expresamente dice en su palabra y sus dichos. Jamás Dios se va a contradecir lo que Él ha dicho. Entonces, iglesia, la gracia no es una licencia o permiso para pecar. Al contrario, la gracia es una impartición y quiero que tomes claridad en esto. La gracia, cuando la gracia está fluyendo en ti, cuando tu comunión con Dios, cuando tú estás disfrutando de esa ricura del Señor, cuando tú estás disfrutando de esa gracia maravillosa, tú vas a experimentar algo maravilloso porque la gracia que Él imparte en tu vida te va a dar la capacidad y la habilidad divina para dejar de pecar y hacer lo correcto, lo que quiere el Señor a la luz de su palabra. En Tito 2, del 11 al 12 dice lo siguiente: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos a vivir, iglesia, de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Qué claro es la palabra. Si tú estabas diciendo, voy a seguir pecando, voy a seguir mintiendo, voy a seguir fornicando, porque es rico fornicar, porque rico es hacer estas cosas. Eso entonces, y tú dices, allí tengo la gracia del Señor. No tienes la gracia del Señor, tienes la desgracia de tu vida inadecuada a la cual estás haciendo. Porque la gracia de Dios es la que te capacita. La gracia es la que te capacita. La gracia es la que te da la habilidad para vencer el pecado, para dejar el pecado. La gracia es algo dinámico, por eso. La gracia es algo activo, no es algo pasivo, no es nulo. La gracia es completamente dinámico, está en movimiento y es poderoso, que tiene la capacidad y la habilidad para poder ayudarte a vivir una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria. La gracia nos empieza a decir y nos empieza a mostrar que tenemos que renunciar a todo lo que es malo. Nos ayuda a renunciar toda esa vida, esos deseos desenfrenados. La gracia, con esa capacidad y esa habilidad que nos da, nos ayuda a vencer. Si tú no puedes vencer a la fornicación, esa capacidad de la gracia te va a ayudar a vencer esa adicción que aún no puedes vencer. Cualquier adicción que podría ser, ya sea el alcohol, ya sea las drogas, ya sea la prostitución, ya sea lo que tenga que ser. La gracia, la verdadera gracia, el verdadero conocimiento de la gracia no es meramente teórica. La gracia es algo dinámico porque es un poder sobrenatural que viene directamente de Dios, que viene y trae capacidad y habilidad para que tú puedas vencer esos deseos desenfrenados, para que puedas llegar a tener esa vida pura, santa, y que cada vez más tengas ese deseo de tener esa vida santificada hacia Dios.
Y que cuando tú tengas esa vida santificada hacia Dios, entonces el Señor te seguirá preparando, te seguirá dando esa capacidad para tener una vida, para que tú puedas tener una vida y esa capacidad y esa habilidad de tener una vida sabia, justa, piadosa. Entonces la gracia nos salva del pecado. La gracia nos salva del pecado y la gracia no nos permite que sigamos pecando. No es que nos da licencia para pecar. La gracia activa, esa gracia poderosa y dinámica, nos introduce a tener un estilo de vida completamente diferente, iglesia. Ese poder, ese favor que el Señor viene a traernos a nuestras vidas, nos va a llevar a dar un salto diferente, a tener una vida pura, un estilo de vida en justicia, en piedad, en capacidad, en santidad, en verdad. Esa gracia activa va a mostrarse poderosamente en la vida de cualquier creyente que tiene ese corazón rendido hacia el Señor. En Judas 1:4 dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde el antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia, escuchen bien lo que voy a decir, que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan al único soberano Señor de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que se infiltra en las iglesias y no quieren dejar su vieja naturaleza. Hay gente que se infiltra y quiere pervertir la gracia. Hay mucha gente que quiere fornicar y seguir fornicando y pedir perdón al día siguiente y volver a seguir fornicando y seguir volviendo a pedir perdón. Entonces, esta gente ha convertido la gracia en libertinaje, generando perversión en la gracia, llevando a la gracia a un extremo completamente diferente, y que eso te va a llevar a un camino peligroso, iglesia. La gracia verdadera que sale del corazón del Padre es la capacidad y la habilidad para que tú puedas vivir con una vida santificada, con un estilo de vida justo, con un estilo de vida sobrio, amoroso, justo, capaz, bondadoso, lleno de fe, de amor. Eso es la gracia. Si tú quieres vivir en esa gracia maravillosa, entonces el Señor seguirá derramando en ti, y no hagas esa perversión de ese libertinaje y puedas creer que la gracia está allí siempre, y empiezas a distorsionar y apartarte de la verdadera esencia y naturaleza que viene directamente del corazón de nuestro Señor. En Romanos 5, del 20 al 21 dice lo siguiente: la ley encontró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna en medio de nuestro Señor Jesucristo. Este principio no te está diciendo, pero dice ahí la Escritura, donde abunda el pecado, entonces abunda la gracia. No te está diciendo eso, te está diciendo que tú apliques ese principio de la gracia. Que si tú habías en el tiempo pasado, antes que conozcas al Señor, habías pecado
y tú creías que no podías salir de ello, pero hay una abundante gracia que te va a dar la capacidad, que te va a dar la habilidad para que puedas salir de ese adulterio, para que puedas salir de esa mentira, para que puedas salir de ese hombre que has generado simplemente desorden en tu vida, no solamente en tu vida sexual, sino en todas las áreas de tu vida. Él abunda la gracia en ti para que te dé la capacidad y la habilidad de salir de cada una de ellas. Cuarto punto: la expresión visible del poder de Dios en acción. ¿Cuál es esa expresión visible de ese poder de Dios en acción? Porque la gracia se pone en acción. ¿Y sabes cuál es esa expresión visible? Es la cruz. La cruz, iglesia. El Señor venció al pecado en la cruz. Esa gracia maravillosa que el Señor te empieza a poner visible. Ese poder que te empieza a entregar y lo pone en acción inmediatamente, porque la gracia es dinámica y en acción. Y Él entrega esa gracia para que tú puedas vivir en una vida santificada, una vida justa, sin pecado. No una vida de injusticia, porque una vida de injusticia te va a llevar a una muerte espiritual, pero la vida en gracia te va a llevar a una vida justa y a una vida zoe. Porque el problema del hombre es el pecado, pero la respuesta a ese pecado es la gracia. Dios nos quiere dar ese favor a cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos vencer, no humanamente, no con nuestras fuerzas, sino con esa gracia, con ese poder dinámico, activo, que está preparado para ti, para que tú solamente lo recibas. Porque es un regalo, es un favor que el Señor quiere entregarte para que tú y yo podamos disfrutar. Pero algo que queremos entender es lo siguiente. Dice que esto es visible, ¿verdad? Es visible para ti y para mí. Esto se convierte en visible, en poder y está en acción. Voy a poner un ejemplo. El nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es un conocimiento simplemente mental, ¿verdad? ¿O sí? Son experiencias sobrenaturales, pero son reales. De la misma forma, esa gracia real que el Señor quiere entregarte tiene que ser experimental. La gracia no solamente es un esquema mental, no es intelectual nada más, que está escrito allí en la palabra, puedes encontrar en muchos versículos. Pero para que tú disfrutes esa gracia real en tu vida y en mi vida, tiene que ser experimental, iglesia. No basta tener el conocimiento. Yo puedo tener el conocimiento de muchas cosas. Como abogada puedo tener el conocimiento del derecho. A lo largo y ancho puedo aplicar los principios. Puedo tenerlo allí escrito en mi mente y saber cómo funciona. Pero si de allí a lo que está allí no lo plasmo para poner en movimiento esos derechos que están escritos en los códigos, en la constitución política del Estado, no experimento todos esos beneficios que tengo, simplemente se quedará en una teoría. Por eso que la gracia es más allá de una doctrina. La gracia es más allá de una teología, que si bien es cierto, los dos son, pero la gracia tiene que ser experimentada por cada uno de los creyentes para que empiece a disfrutar ese poder sobrenatural que viene del superior hacia el inferior, algo dinámico en movimiento, en acción, para que le pueda dar la capacidad y
la habilidad de vencer esas batallas de su vieja naturaleza y ser libre, completamente libre, como quiere el Señor, para que demos esos cumplimientos a esas promesas y tener esa vida Zoe y tener vida en victoria, como el Señor quiere para cada uno de nosotros. Es por eso que la gracia no es para tener la capacidad de tolerar miserablemente nuestra situación, iglesia. A veces uno dice, así será mi vida, ¿qué voy a hacer? Así será la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tengas una vida miserable. La voluntad de Dios es que vivas con su gracia, con su favor, de victoria en victoria. El Señor no quiere que tú vivas mutilado allí sentado, tolerando la enfermedad, tolerando el pecado, porque Él tiene una gracia para darte libertad a ese pecado, darte libertad a esa enfermedad. La gracia, entonces, iglesia, no es tolerar tu situación, sino que la gracia es un favor que viene a ti. Esa sustancia poderosa viene de ti para que puedas vencer a las tinieblas. Porque el origen de la enfermedad, del pecado, viene de las tinieblas. Y el Señor te da ese favor, esa capacidad, esa habilidad para que tú puedas vencer cada una de ellas. Porque la gracia es maravillosa. Qué ricura, ¿verdad? Qué ricura, porque viene de su plenitud. Viene directamente del corazón del Padre. Y quiero que sepas que la gracia no es barata. Es algo precioso. La gracia es sobrenatural, porque no es humana, es divina. La gracia maravillosa puede ser gratuita para quien lo recibe. Pero nuestro amado Jesús lo hizo visible, esa gracia, con poder activo, cuando Él entregó su vida y derramó su sangre hasta la última gota, para que tú puedas disfrutar de esa gracia y puedas tener una vida Zoe, una vida pura, una vida santa, una vida rendida al Señor, una vida de gratitud hacia Él. Qué ricura, ¿verdad? Qué ricura. En 1 de Juan 1:9 nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es su maravillosa gracia. Necesitamos tener esa actitud reverente a todo el costo del precio que pagó nuestro amado Señor, derramando su sangre poderosa. Por eso que la gracia no es barata. La gracia tuvo un precio tan alto que tú y yo debemos de atesorar en nuestro corazón con gratitud. Porque Él entregó el 100% para cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos disfrutar y podamos decir: qué ricura, qué ricura, qué belleza. El punto 5. Dios graciosamente quiso hacer ese favor. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Que Dios graciosamente quiso hacer ese favor? Sí. Y ahora vas a entender por qué tiene el título de esta serie: qué ricura, eres gracioso. Gracia en hebreo, esta palabra gracia, tiene su origen, y esta palabra se traduce como chen. Esta palabra tiene un significado rico y profundo. El significado chen se refiere a la bondad, a la amabilidad, a la generosidad hacia alguien que no lo merece. También implica una actitud de favor, benevolencia hacia alguien sin esperar nada a cambio.
En el Antiguo Testamento, Shem se utilizaba para describir la gracia y el favor de Dios hacia su pueblo. Pero hay una raíz, porque el día de hoy estamos hablando sobre la raíz de la gracia, ¿verdad? Es el título de este capítulo. Esta raíz, Shem, significa ser gracioso. Sí, así como lo escuchas. Ser gracioso. Mostrar favor. Ser misericordioso. De verdad que esta palabra a mí me ha cautivado. Esta palabra a mí me ha llevado y nos dice que Dios graciosamente quiso hacernos el favor. Graciosamente Dios quiso hacernos el favor. Él quiso conectarnos para poder entender esa gracia que es un regalo inmerecido, una expresión de amor y de bondad hacia nosotros. No se trata de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino de la naturaleza misma de Dios. La gracia es lo que nuestro Señor nos entrega para cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos vivir inclinándonos de esa benevolencia, de ese amor, de esa bondad que el Señor quiere concedernos a tu favor y a nuestro favor. Qué gracioso, ¿verdad? Qué gracioso es nuestro Señor. Qué gracioso cuando Él nos dice que yo intencionalmente, benevolentemente, quiero ayudarte en tus momentos más difíciles. ¿Qué significa? Que yo quiero entregarte graciosamente todas mis bondades. Quiero entregarte graciosamente toda esa amabilidad, toda esa capacidad, toda esa habilidad en la plenitud que brota de mi corazón graciosamente para que tú tengas una vida plena. Iglesia, Él es intencional. Nuestro Padre es intencional porque Él hace las cosas de una manera graciosa, de una manera maravillosa, de una manera poderosa, porque Él es amable. Él quiere entregarte y mostrarte su favor. Él quiere llenarnos de ese favor porque Él es galardonador y es un ser maravilloso que recompensa. En Salmos 35, 27 dice lo siguiente: canten, alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre: sea ensalzado el Señor, que se complace en el bienestar de su siervo. Él quiere darte bienestar, iglesia, y no malestar. ¿Me estás escuchando? Él quiere darte bienestar. Él es gracioso. Él graciosamente quiere entregarte todo. Porque te ama. Porque me ama. Él quiere entregarte beneficios. Porque Él trae salvación a nuestras vidas. Él quiere entregarte plenitud de gracia sobre gracia para que tú puedas vivir de victoria en victoria. En el Salmo 84, 11 dice lo siguiente: porque el sol y el escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria sea el Señor. No privará del bien a los que andan en integridad. Si tú has estado luchando, iglesia, en este tiempo, humanamente, con tus fuerzas, luchando por cosas que todavía no se alinean a como quiere Dios que camines, Él graciosamente te quiere entregar su gracia para que tú puedas tener esa capacidad y esa habilidad para poder vencer y caminar sin pecado. Qué ricurita, ¿verdad? Él nos quiere entregar graciosamente toda su gracia. Él no quiere quitarte tus bendiciones, iglesia. Esas son mentiras de las tinieblas.
Él no quiere quitarte las bendiciones. Él el único que quiere quitarte es el pecado. Lo único que quiere quitarte es toda enfermedad, toda dolencia, toda esclavitud. El Señor es poderoso para hacer todas esas cosas. En el Salmo 145, 16 dice: abre tus manos y satisfaces el deseo de todo ser viviente. No tenemos que caminar sufriendo o tolerando la miseria, porque está a nuestro alcance que tu Padre y mi Padre quiere entregarte graciosamente todas esas maravillas que están a favor de cada uno de nosotros, ese favor inmerecido que Él tiene, esa gracia para que tú puedas disfrutar y puedas alabar y glorificar su nombre al Dios Todopoderoso. Así es que, iglesia, es tiempo que tú pidas y sigas pidiendo, porque tenemos una gracia en acción, una gracia dinámica y poderosa, una gracia activa para que tú puedas vivir en la plenitud del poder de Dios. ¿Verdad? Disfruta, iglesia. Disfruta de la bondad de Dios. Inmóndate de todas esas cosas maravillosas. Disfruta de toda esa gracia que está allí en ti, que el Señor quiere entregarte, y solamente recíbalo, porque es un regalo. Él ya ha desplegado la gracia, está a tu alcance. Solo recíbelo, solo disfruta para que puedas ser un hombre y una mujer transformada, con un corazón regenerado, con un corazón cambiado. Ese corazón cambiado, con esa esencia de esa naturaleza que el Señor ha puesto en el hombre original. Él quiere que tú y yo disfrutemos de su amor. Inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, eres maravilloso. Qué ricura eres, Señor, y qué gracioso eres. Y te damos gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso. Disfrutamos en tu presencia, Padre. Gracias por el favor que tú nos entregas a cada uno de nosotros. La recibimos y la atesoramos en nuestro corazón. Y sabemos el día de hoy, Señor, que tu gracia no es un mero conocimiento, sino es un poder activo, dinámico, que nos da la capacidad y la habilidad para poder vencer todos esos obstáculos que impiden de tener una vida en victoria. Pero hoy, Padre, te pedimos con ese conocimiento que nos lleves a esa revelación maravillosa para que nuestras vidas sean transformadas y podamos vivir en ese favor tuyo, Padre, dándote gloria y honra siempre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén.